Hola, buenas noches. Bueno, aquí tenemos a Manu. Buenas noches a todas las personas que nos van a ver o que nos están viendo. A ver, tenemos aquí a Manu, ha sido súper, porque últimamente, bueno, a ver, Manu, te acabo de volver a, no sé si has visto la invitación. Te la vuelvo a enviar, ¿eh? A ver qué tal. Mm, buenas noches a todas las personas. Ay, Ahora estamos. hola, Sí, hola, ¿me escuchas? ¿me estás viendo? Sí, sí, sí. Ostras, de verdad, es que me da una ilusión, me hace una alegría Oh, tremenda, no te lo puedes imaginar, ¿eh? qué bien. Porque estos No, días no, han no. sido un poco duros. Imagino, no, es ayer fue difícil, ¿eh? Al Sí, final, sí, nos bueno. costó un montón, ¿eh? Pues imagínate, el lunes lo estuvimos intentando con otra persona también un montón de rato. Bueno, Bueno, muchísimas el gracias directo, el directo. por tu Muchas paciencia, gracias a vosotros. A ti. por tu predisposición, porque cuando hablé contigo me dijiste sí a la primera, o sea que de verdad que un placer. Muchísimas gracias, Manu. Gracias a ti y a vosotros y a todos los que estáis aquí por escucharme un poquito. Bueno, precisamente lo que escucharemos a muchas personas, o bien porque conozcan a alguna persona que haya vivido o esté viviendo una situación similar a la que tú viviste, o porque lo estén pasando ellos, ¿no? En primera persona, seguro que es muy válida y muy interesante y muy necesaria muchas veces, ¿no? No nos damos cuenta a veces de lo importante que es estas experiencias en primera persona. Bueno, pasamos un poquito a presentarte. No sé si te gustaría a ti decir a grandes rasgos quién eres o presentarte a las personas. Habrán personas que seguramente sean de tu cuenta, de tu perfil, Pues, muchos seguidores tuyos. Y bueno, como, mm, casi como mejor que lo prefieras. hagas tú. Casi Vale, mejor que lo hagas tú, Manu. vale, me presento. Perfecto. Sí. Pues bueno, encantado. Mi nombre es Manuel, Manu Baruque. Tengo 25 años, soy de Burgos y aunque actualmente trabajo en Madrid. Y bueno, en julio del año pasado publiqué un libro que se llama El peso de la perfección y en el relato mi experiencia cuando padecí el proceso de anorexia nerviosa. En este libro desgrano pues mi diario, es como mi vitalidad, todo lo que padecí en aquel momento, todos los sentimientos, vivencias, pensamientos que me acontecieron en aquel proceso y sobre todo de dónde vienen y por qué llevo y por qué se derivó a esto. Eh, a grosso modo, como un pequeño resumen introductorio de lo que fue mi proceso personal. Yo con 12, 13 años tenía sobrepeso, pero la verdad es que en ningún momento le había dado ninguna importancia a la alimentación, a mi estado físico. Me consideraba un chico bastante risueño, normal y que, bueno, le gustaba la comida como también le gustaba a cualquier persona y me encantaba hacer deporte, quedar con mis amigos, amigas. Y bueno, es verdad que de un momento a otro, pues también con el asesoramiento médico, pues tenía que perder peso porque ese sobrepeso pues no era muy saludable para mi salud física y poco a poco fui perdiendo peso de manera saludable. Las primeras meses la verdad es que fue muy satisfactorio para mí personalmente, a nivel de seguridad. También vas recibiendo comentarios Claro. más halagadores hacia tu estado físico que nunca había recibido por entonces, que por qué será, que por qué nos referimos más al estado físico que al emocional, que eso, bueno, ya lo podemos hablar, discutir luego. Y, y eso para mí fue que también un elixir, un aliciente más para seguir progresando en mi estado físico. Y bueno, eso poco a poco se fue convirtiendo para mí en una rutina más allá de lo estrictamente que era saludable. Pero es verdad que debajo de todo eso, que es, digamos, como los TCA bien explican los profesionales, eso es como la punta del iceberg que se ve, pues debajo había una capa que era sobre todo una inseguridad conmigo mismo, una falta de autoestima, muchos miedos a ser visto a nivel de físico, a nivel con relaciones con mujeres, en mi caso. Y bueno, creo que todo eso fue la amalgama que luego se derivó en mi TCA
y sobre todo también el fallecimiento concretamente de mi abuela, que para mí era como un pilar imprescindible en mi vida, era mi mejor amiga y que era la persona que más confiaba y, y todo eso que se juntó se derivó en un trastorno de conducta alimentaria que fue derivado de una depresión que también fue diagnosticada con 15 años. Entonces, a partir de ahí, pues entré en un proceso muy largo, en un proceso muy costoso, porque pasé de un extremo a otro. Estaba con un peso realmente de una extrema delgadez y ingresé al hospital de Burgos con 15 años justo, bueno, con 16 años el día de mi cumpleaños, es una fecha que nunca olvidaré. Vaya. Y eso se te queda marcado de por vida, por supuesto, y claro, bueno, yo entré sin apenas fuerzas, sin entrar por mi propio pie y bueno, con 16 años es realmente duro entrar en un centro así, en un área así. Pero bueno, ingresé primero 10 días en el hospital, luego salí, estuve en el hospital de día de Burgos, ahí estuve 5 o 6 meses y luego el año siguiente volví a ingresar otros 2 o 3 meses, porque bueno, esto parece que que cuando ves que parece que vas mejorando poco a poco, pues tienes que tener mucho cuidado, tienes que tener pies de plomo porque no puedes bajar la guardia. En cualquier momento un pasito atrás es necesario a veces, pero tienes que dar los adelante. Y entonces, bueno, creo que todo eso, gracias a la ayuda, lógicamente, psicológica, profesional, al entorno, a mi familia, que estuvo ahí, mi hermano, desde el primer momento ayudándome y todos mis amigos y amigas, que en un primer momento, por aquel entonces, yo creo que tampoco se hablaba tanto de lo que puede suponer esto, eh, pude superarlo con 20 años, me dieron el alta psiquiátrica, pero considero que con 18, 19 años ya empiezo a encauzar lo que es la enfermedad, empiezo a conocer lo que es, empiezo a tener esas herramientas que al principio pues no tenía y que no sabía a lo que me estaba enfrentando y porque al principio nadie sabe lo que es. Los pacientes los primeros, pero los familiares imagino que también cada vez más. Y entonces, bueno, bueno, al final afortunadamente pude superarlo. Y es de aquí que es pues esta historia que he hecho yo, que este es mi pequeño relato, que es la historia de mucha gente, porque como todos sabéis, esta es la historia de tantas personas que todavía lo padecen en silencio y es una enfermedad muy dura, pero que mi objetivo, sobre todo, aparte de visibilizarlo, es que se puede salir, que se puede hacer una vida más allá de una enfermedad mental y sobre todo ayudar a las personas y ayudar a los profesionales que están saturados y que necesitan de nuestra ayuda para que realmente podamos salir. Este es bueno, un pequeño resumen de lo que es mi historia, pero bueno, hay tantos momentos y tantas vivencias que, bueno, te marcan de por vida, lógicamente, pero que, bueno, en mi caso personal, pues he podido salir de ello y me ha hecho más fuerte en muchos aspectos. Bueno, la verdad es que tu historia es muy similar a la de muchas personas, ¿no? Tú has hecho ahí has hecho como una síntesis muy ordenada y pero yo he ido tomando Sí, notas de las cositas que tú claro. ibas diciendo Ujú. y destaco algunas cosas, ¿no? Me hubiera costado ir comentándolo a medida que lo explicabas, pero bueno, lo vamos a ir Sí, claro. desgranando poco a poco, ¿no? Porque realmente es muy interesante lo que explicas, ¿no? Además, lo transmites o lo explicas desde una perspectiva como que la has vivido, ¿no? Pero como muy madura, con mucha visión, ¿no? Como en un contexto muy interesante, ¿no? Te acuerdas de la familia, te acuerdas de los profesionales, hablas del vacío de la etapa, has hablado de los ingresos, ¿no? Entrar y salir, entrar y salir. Me gustaría preguntarte de entrada, lo primero de todo, es un momento que yo tengo aquí un guión, Sí, porque sin guión puede que me quede perfecto. así en Muchas blanco. gracias. Sí. Primero de todo, me gustaría comentar a las personas que nos están escuchando y que nos están viendo y que nos verán que tienes un libro, que lo has comentado tú, un libro Sí. publicado que luego lo pondremos en las stories para que las personas que lo quieran ver o quieran mirar o echar un vistazo y lo quieran valorar, pues tienen un enlace para adquirirlo si quieren. No sé si hay la posibilidad de que lo envíes tú firmado. También, sí.
Sí, sí, también, porque si, bueno, si contactan conmigo, yo se lo puedo enviar por correo ordinario perfectamente, también. Bueno, esto Pero sí, sí, también le encantado. añade un plus, ¿no? Claro, claro, sí, bueno, en mi perfil de Instagram, bueno, podéis contactar conmigo y yo encantado, vaya, Vale, de enviároslo lo y dejaremos, luego lo dejaremos todo para que la gente genial. pueda entrar. Bueno, de hecho ya pueden entrar cuando ellos quieran, ¿no? Porque Ujú, estamos compartiendo este directo, con lo cual pueden meterse en tu contacto. ujú. Disculpadme porque estoy muy agarrada de la garganta. No te Bueno, preocupes. comentabas antes Ujú, que es un trastorno, es una enfermedad muy dura. Es una enfermedad muy dura ujú, porque entiendo que es dura porque se pasa muy mal. Estamos jugando con nuestro organismo, nuestro organismo está en un tránsito que es complicado, que puede salir o puede no salir según cómo se coja y cómo se trabaje, el respaldo que tengas, el acompañamiento que tengas, pero es una enfermedad que es un trastorno muy serio, ¿no? ¿Por qué consideras que es tan dura? Porque estamos hablando de un trastorno donde se implica la comida, donde tiene implicación la comida, que es algo que no podemos dejar de ingerir todos los días, ujú. donde, bueno, entran en juego muchísimos factores. Explícanos un poquito, para que las personas que no conozcan Sí, este tema vean de qué se trata. sí, bueno, sí, como bien dices, es una enfermedad muy dura por, bueno, por pues muchos factores. Yo considero varios los principales. Para mí, sobre todo, el primero es incomprensión y soledad, porque cuando esto se nos da esta información, bueno, se nos diagnostica esta enfermedad, yo de primeras no sabía de qué se trataba y en aquel momento, igual hace 10 años, la verdad es que apenas había información de este tipo de enfermedades y es que no se hace tanto. Y sobre todo porque incomprensión porque la gente no sabe y no es consciente de lo que es. Solo ve la parte externa, porque lógicamente esta enfermedad mental se exterioriza muy fácilmente, se puede ver, Claro. se puede más o menos distinguir fácilmente, muy entre comillas. Me refiero al aspecto físico, lógicamente, y a nivel nutricional y en la alimentación. Entonces, ese nivel de incomprensión a nivel externo es realmente complejo de llevarlo y sobre todo de comentarlo y tener esa confianza para poder decirlo a los demás. Y como bien dices, es una enfermedad que te daña a nivel mental y a nivel físico. Entonces, bueno, lógicamente a mí me ha producido muchos problemas físicos a nivel de estructura ósea, de desarrollo de los músculos, porque con esa etapa de crecimiento se quedó estancada totalmente y padecí muchos momentos muy, muy duros también a nivel físico, que también te hace replantearte muchísimas cosas. Entonces, aparte de esas dos, yo creo que también la comida en España pues es el día a día. Es que es el día a día. Hacemos vida Todos social lo con todas hacemos las personas del comiendo. mundo con un plato en medio y es algo maravilloso. Y yo no digo que no sea así, pero lógicamente estás expuesto en cualquier momento y en cualquier momento puede ser una valoración para sentirte juzgado. Por ejemplo, yo me acuerdo de eso, de cenas familiares, de comidas con amigos. Entonces, tú te sentías juzgado en cualquier momento, cualquier eh, cosa o que vayas a comer, pues sientes que te sientes juzgado, Y vaya. observado a la Y vez, ¿no? Parece como que te observado, están, constantemente estás en totalmente el ojo del juzgando, sí, huracán, claro. ¿no? Entonces, y la gente realmente no ve lo que hay debajo, como decíamos antes, que es esa inseguridad, esa falta de autoestima contigo mismo, bueno, no puedo comer esto no porque no quiera, o sea, no porque no, es que no puedo, ahora mismo, es que no me deja la enfermedad, yo no soy yo el que estoy hablando también, a la forma de hablar, porque yo, por ejemplo, era un chico muy risueño, era que me considera bastante extrovertido y pasé a ser arisco, a estar con mucha rabia, introvertido, encerrarme en mi propio cuarto, porque ahí pensaba que era el sitio más seguro y que nadie me iba a juzgar y yo no iba a preocupar a nadie, sobre todo, porque no quería preocupar a la gente. Pero lógicamente sí. Para mí esos son factores que considero que son pues realmente duros, que a mí me hizo costar mucho y sobre todo ganar esa confianza de, bueno, se puede salir, si veo luz al final de esto, porque
como bien decíamos, es eso, parece que un día va bien, pero luego puedes tener momentos duros, concretos, que realmente no sabes si lo estás haciendo bien o no. También es eso, que parece que también un sinónimo en la anorexia, por ejemplo, parece que un sinónimo de ganar peso significa que va bien, pero no tiene nada que ver. Es que si no hay una recuperación de raíz, no Claro, se puede no se mira, puede uno ya, recuperar. discúlpame, Sí, Mario. Hay una sí, persona, claro. Lola Ruiz, Sí. dice, ¿qué fue primero, la depresión o el TCA? Yo creo que esta pregunta encaja muy bien aquí en este momento que estamos hablando. Pues es que yo creo que fue a la par, fueron las dos a la par y me diagnosticaron la depresión con el TCA. Van ligadas de la mano y en este caso yo pues me diagnostican la depresión justo junto al TCA y vaya, es que totalmente yo mi depresión la externalizo en la alimentación en este caso. Claro, Otras personas la pueden externalizar de otra forma. Y en este claro. caso, pues fue restringiendo la alimentación, haciendo deporte de manera excesiva y compulsiva y encerrándome conmigo mismo, sin querer tener contacto humano, sin querer preocupar a las personas, cosa que era bastante extraña, no mala para Claro, porque mí tú eres y una es eso. persona totalmente diferente. Totalmente, es que no, claro, y cuando mucha gente me pregunta que si yo era consciente, pues yo de primera no era consciente de lo que me estaba pasando y el por qué, porque nadie sabe al principio nada de esto. Es una incertidumbre que también te agobia de primeras. Claro. Lo hablábamos al principio, tú cuando has Ujú, descrito cuál era tu situación, o sea, cuál era la experiencia que habías vivido, decías que solamente se veía una parte de lo que es, ¿no? De lo que es la ujú, enfermedad en sí mismo. Cuando esta persona te preguntaba qué había primero, qué llegó primero, la depresión sí, o el TCA, es un poco todo lo que hay debajo. ujú, O sea, el síntoma es el TCA, el dejar de comer de alguna manera. Es la dificultad con la comida. Lo que hay debajo son esas inseguridades, ese malestar, ujú, que en realidad seguramente que hay otras personas que probablemente tienen sobrepeso o tienen inseguridades y no ujú, reaccionan de esa forma, no lo materializan en un síntoma como es el TCA o cualquier otra sintomatología. ujú. Porque después de toda la experiencia que tú has vivido, después de todo el proceso de autoconocimiento y de recuperación, ¿a qué crees que se debe? Que Pues unas personas lo vivan y otras personas no. Pues yo creo, honestamente, es que es cuando pasas el extremo de, sobre todo, de llegar a esa perfección, por eso también lo titulo así, es lo que creo, porque uno lógicamente puede tener inseguridades y yo sigo teniendo inseguridades, pero si no Ajá, tengo esas herramientas claro. y esa forma de externalizarlo, realmente se puede derivar en un problema muy grave. Y eso es lo que yo considero que para mí fue lo complicado, el llevar a la perfección todo como a rajatabla y en todos los aspectos, a nivel académico, a nivel físico, a nivel mental. Creía que lo estaba haciendo bien y realmente no es así. Y no tenía esas herramientas para saber cómo externalizarlo emocionalmente, cómo saber lidiar esos miedos y cómo saber afrontarlos, porque a esas edades también, en mi caso personal, era muy difícil. O sea, nuestra cabeza era un batiburrillo Claro. de emociones, de sentimientos, de miedos, y para mí se juntó todo, y además de eso, fue que yo quise llevar a un extremo más allá. Quise enfocarlo en todo lo que podía, en el mundo académico, en la comida, en el deporte, y Yo entonces eso estoy, fue esos extremos es lo que perdona, realmente te lleva a cosas así. Sí, perdón. disculpa, yo estoy pensando también un poco en esa validación que tú recibiste en el momento en el Desde que luego, tú no, empezaste a no, perder desde algo luego. de peso, Claro, claro. esa validación, Ujú. esa validación contamina de alguna manera, ¿no? Sí, 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 Si tú te desde das luego. cuenta, en la actualidad hay muchos profesionales, hay muchas personas que tienen contenidos que ayudan en el ámbito de la salud mental, sobre todo, que te Ujú. dicen no se puede, no se puede opinar o no se debe opinar del aspecto físico de las personas, porque cada uno somos Claro, como somos. Unos son más efectivamente. gruesos, otros más anchos, otros más estrechos, otros más altos, otros más bajos, unos llevan gafas, otros no. Y contra eso no se puede luchar. Ujú. Cada uno somos como somos y tenemos que respetarnos. Entonces, por ahí Estoy creo de que acuerdo.
la Estoy, educación es súper importante. Es muy, Estoy de muy acuerdo importante. porque cualquier comentario de ese tipo puede realmente perjudicar gravemente. A mí me pasaron de llamar culo gordo a, joder, Manu, pero estás más fino que la hoja, que una hoja. Es que y realmente la gente no es consciente de ese tipo de comentarios, se te pueden quedar grabados en la memoria y realmente perjudicar como enfermedades de este tipo. Creo que ojalá en un futuro se pregunte más el qué tal estás y en vez de oye, que te veo más guapa o más guapo o has visto que bien se has perdido un poco de peso o se has ganado. Cada cuerpo es como es, como dices, y cada cuerpo es maravilloso, es así. Y yo eso me ha costado aprenderlo muchísimo y oye, claro que hay cuerpos que son, oye, pues como son, pero yo no pretendo ser nunca un culturista y nadie debería fijarse en cuerpos modélicos utópicos que ahora con las redes hay que tener mucho peligro sobre todo. Sí, Entonces, sí, eso es muy importante. sí lo tienes, sí. Hemos hablado de qué es lo que hay detrás de un TCA, ¿no? En tu caso era pues esa falta de autoestima, pero yo creo que es una situación que se repite de forma constante. Sí. ¿Tú qué crees que sería necesario o qué crees que nos ayudaría a las personas en general? No estoy hablando a las personas que viven un TCA, porque de la misma forma que tu sintomatología fue dejar de comer, también podría haber sido lesionarte. Bueno, no sé si llegaste a tener autolesiones, No, pero sí, lesionarte o sí, sí, intentos de suicidio sí. o la ingestión de sustancias tóxicas o el Ujú, juego o cualquier otra situación, ¿no? Algo ujú, que te hiciera sentirte bien sí, y que te permitiera destacar o que saliera ese Manu más potente o que se sintiera más aceptado entre el resto, ¿no? sí. Eh, ¿qué crees que nos falta a esta sociedad para... Te lo digo como persona Dime. que ha vivido la situación. ¿Tú qué crees Ujú, que le hace falta? Tú ahora tienes bueno, pues una mirada más crítica, ujú, seguramente, frente a este tipo sí. de conductas, este tipo de situaciones. Tú como persona que has vivido esa situación, ¿qué crees que esta sociedad debería tener? Bueno, hace falta mucha pedagogía, mucha educación y creo que hablar abiertamente del suicidio no significa nada más, ni mucho menos alimentarlo. Es que parece, no tiene nada que ver y es que hay que hablarlo abiertamente, de que las tasas de suicidio son cada vez más elevadas, de que a raíz de la pandemia cada vez se necesita más terapia. Entonces, creo que hace falta muchísima pedagogía, muchísima educación de raíz en las escuelas, a nivel emocional. Yo creo que considero que a nivel emocional todavía estamos muy lejos de lo que tendríamos que ser como sociedad. Cada vez nos pensamos más en uno mismo que en el prójimo y sin saber a lo que puede llegar ese tipo de comentarios. O, yo creo que la empatía hay que entrenarla, hay que perfeccionarla y que con gestos pequeños hacia tu entorno significa mucho. Y creo que entre todos se puede mejorar. Y bueno, yo por ejemplo que ahora estoy dando charlas a institutos y a escuelas, jo, a mí en su momento me hubiese venido igual genial haber escuchado a una, no a mí o cualquiera, pero a una persona o a una psicóloga o psicólogo profesional que hablara abiertamente de lo que es una enfermedad de este tipo, de lo que puede superar una enfermedad mental, de también cómo afrontar la vida laboral en un futuro, porque cuando salimos de las escuelas no sabemos a lo que nos afrontamos y eso puede llevar a casos de ansiedad, de depresiones. Entonces, Total. creo que lo importante es la educación de raíz. Esa educación de raíz es imprescindible, pero también entre otras generaciones. Yo considero que con mis padres he avanzado mucho desde que yo tuve esta enfermedad hasta cómo estoy yo con ellos ahora. Lógicamente, yo soy más mayor, pero también les he visto crecer a ellos a nivel emocional, a nivel emocional. Entonces, creo que la pedagogía es imprescindible para que seamos una mejor sociedad y de ahí la importancia que tienen los profesionales también a nivel educativo y también a nivel, lógicamente, sanitario, pero la educación salva vidas y vamos, esto es 100% seguro y vaya, a mí, por ejemplo, me hubiese venido genial tener eso, un manual al principio de, oye, es esta enfermedad o qué es lo que puede suponer. No un manual de cómo actuar, porque cada caso es totalmente diferente y cómo
como decíamos, puede pasar a cualquier tipo de persona, independientemente del género, porque, claro, esta enfermedad sí la padecen mayoritariamente las mujeres, pero también la puede padecer los hombres. Y es que la gente parece que no entiende eso. En ese Y bueno, sentido, creo que sí, en ese sentido, entiendo que habrás vivido un doble estigma, ¿no? El de la sí, enfermedad y el de la enfermedad que normalmente o de forma habitual la padecen las mujeres y hay un muy bajo índice de hombres, que también los hay, pero hay un bajo índice de hombres que la padecen, ¿no? sí, y cada vez más, y cada vez más. Entonces es importante hablar de ello, de que es una enfermedad que puede afectar cualquier tipo de género, porque siempre se ha dicho que, bueno, la anoréxica es un capricho de niñas, es como una modelo. Bueno, comentarios que, vamos, que son mitos, falsos mitos que pueden. Bueno, pueden perjudicar y pueden herir mucho. Yo considero que a nivel emocional los hombres estamos muy lejos de las mujeres y creo que eso es un debe, obviamente, que debemos mejorar muchísimo y que yo, vamos, he aprendido más a nivel emocional con ellas que desde luego no tuve esa oportunidad de abrirme a nivel emocional con mi grupo de amigos. Sí, individualmente, igual con cada uno de ellos, pero Claro, a nivel emocional, cuando yo estaba en el hospital, yo era el único chico y realmente me sentía comprendido porque el resto de compañeras eran mujeres. Entonces, creo que hace falta mucha también pedagogía entre los hombres, que esa masculinidad frágil de no puedes llorar o no puedes mostrar esos sentimientos, no significa fragilidad y la vulnerabilidad total, no es nada malo, sino que totalmente de es acuerdo. maravilloso ser sensible. Yo eso lo Totalmente he de acuerdo. aprendido. Bueno, eso lo Ujú. estuvimos hablando ayer Mm, cuando nos sí, conocimos y la verdad es que coincido absolutamente contigo porque pienso que, bueno, estos son todavía reminiscencias que nos vienen de la cultura sí, anterior, ¿no? generación pasada, sí, sí, desde luego, sí, sí, la Claro, masculinidad. tú Claro. hablabas de tus Ujú. padres, por ejemplo, de cómo ellos han crecido, cómo ellos Sí, han madurado contigo, ¿no? Cómo ellos seguramente veían la problemática al principio y cómo luego fueron evolucionando contigo, ¿no? Y cómo sí, han cambiado seguramente. Eso es lo que podíamos haber aprendido, porque tú dices, estás haciendo, y yo lo recalco y digo, de verdad que chapó por dedicar tu tiempo libre a este tipo de cosas, ¿no? Que de charlas en las escuelas, bueno, seguramente al principio igual no lo valorabas, pero ahora te debes ujú. dar cuenta de la validez, de lo válido y lo necesario que son este tipo de actividades. Eh, ¿Cómo reaccionan? ¿No te ha venido ningún chico diciéndote o ninguna chica diciéndote es que esto me pasa a mí? Sí, me han enviado sobre todo mensajes por las redes a raíz de leer el libro, porque se sienten identificados, lógicamente, y también quiero decirlo que eso, no es tan valiente es quien lo supera en silencio como quien lo dice, como quien lo expresa así. O sea, porque parece que esto es más valiente que otra persona y creo que hay que normalizar hablar de las enfermedades mentales, de la salud mental. Y claro, lógicamente entiendo a las personas que no quieran decirlo por cualquier miedo, por cualquier cuestión personal a respetar la intimidad. Y claro, he recibido mensajes pues, de chicas, sobre todo, también de algún chico que también tiene miedo de expresarlo por su condición de hombre, por saber, porque el qué dirán, que eso es realmente llamativo y sobre todo dañino para esta enfermedad. Y entonces, bueno, claro, recibo esos mensajes y bueno, para mí eso es una alegría, sobre todo gracias Manu, que por expresar estos sentimientos que yo no pude expresar como tú lo has hecho, me siento totalmente identificado por cómo escribes. Eso para mí era el objetivo. Yo en ningún momento pensaba que podría haber ayudado a alguna persona. Ese era el objetivo principal, lógicamente, y también quiero decirlo que los beneficios de este libro van a ir destinados a una asociación en Burgos de padres y madres que ayudan a sus familiares con trastornos de conducta alimentaria y sobre todo, bueno, contento con todo lo que pueda ayudar desde mi experiencia personal, más que satisfecho. Vaya, es algo que nunca imaginé, que cuando estaba en el hospital me acuerdo que escribí como pequeñas cosas que me gustaría hacer si me recupero de esta o si salgo de esta, y era escribir un libro y mira, aquí estoy, nunca lo había imaginado, o sea que, bueno, muy contento por esa parte y con todo lo que pueda ayudar, encantado, Es lógicamente. muy bonito todo lo que dices, de verdad, Manu.
Muy, muy bonito. Gracias. Eh, No, bueno, muchas gracias. se me, se me, o sea, Mm, me viene la necesidad de preguntarte, sí. ¿cuándo te das cuenta? Porque tú dices, a los 12 años empiezas a hacer una dieta, más o Ujú, menos, ¿no? O un poquito antes. sí. Empiezas a hacer una dieta y tú, ¿cuándo te das cuenta? O son tus padres los que se dan cuenta de que Mm. necesitas ayuda, de que está pasando algo? Son, son Tus mis padres padres. sin lugar a dudas, porque yo sí considero que estaba perdiendo peso, pero no consideraba que estaba teniendo algo por detrás, como decíamos, esos problemas por debajo, que realmente se estaban agravando. Y yo recuerdo perfectamente una conversación que tuve con mi madre que me dijo, Manu, creo que te pasa algo. Y cuando una madre te dice eso, va más allá de a nivel físico. Creo que ahí sí que, bueno, pues me di cuenta de que era algo. Pero no al principio me entró por un oído y me salió por el otro, porque realmente cuando la enfermedad está en un momento tan grave y tan delicado, es el bicho, como decimos, que es el quien te está controlando, es la enfermedad quien te controla. Entonces, bueno, fueron ellos quienes me llevaron en un primer momento al hospital, a psiquiatría, que por aquel momento yo no sabía lo que era, no sabía lo que era un psicólogo o un psiquiatra con 14 15 años. Y bueno, ahí es cuando me diagnostican la enfermedad, o la depresión y el TCA, o sea, el TCA. Y ahí es cuando empiezas poco a poco, muy poco a poco a conocer lo que es. Pero vamos, son pasos de hormiguita, como decimos, que empiezas a conocer lo que es, analizar esos pensamientos, que te supone, cómo lo estás plasmando y sobre todo a recuperar a paliar los problemas de raíz, de dónde viene todo esto, de dónde viene, de esa falta de seguridad contigo mismo, de esos miedos, de esas comparaciones, de esos comentarios que vas recibiendo. Pero Eso es lo esto, que va. esto Sí, surge a partir de la terapia, o sea, esto no son claro, cosas que claro, te surjan a ti, por es supuesto, la terapia la que te ayuda. por Qué supuesto, miedo, son los qué miedo perfectos. y qué rechazo tenemos en esta sociedad en Sí, general a la terapia, ¿no? total, sí, sí, A vamos. los profesionales de la salud mental. Pero es ¿Por que qué vamos, crees que son tenemos, salvavidas. por, ¿Cuál? por qué crees que tenemos esa reacción tan, Bueno, bueno, tan de yo- miedo, tan de sí, estigma, ¿no? De, porque yo creo que siempre se ha considerado un sinónimo de fragilidad el ir a curarte algo de la cabeza, algo de salud mental, ¿no? Porque siempre esos comentarios se han dicho, no lo sé por qué, realmente, no lo sé por qué, y bueno, como que alguien con un problema de salud mental no podría luego llevar una vida relativamente normal. Y es que es como que alguien sufre un traumatismo o que haya tenido una caída, es algo normal, es imprescindible. Y eso creo que también hay que romper una lanza a favor de los jóvenes, porque hemos puesto en la mesa la salud mental, lo que puede llevar, lo hemos abierto el debate y vaya, que generaciones más mayores hablen ahora abiertamente de la salud mental era inviable hace 10 años cuando yo lo padecí, porque yo recibía comentarios de señores y señoras, madres y padres mayores, que claro, ¿cómo te pasa esto? Con que comas un poco más, pero ¿cómo te va a pasar algo de la cabeza? O sea, esos comentarios creo que poco a poco se están modulando, aunque queda mucho, pero creo que no es un sinónimo no es nada malo ir al revés, todo no, lo contrario, es maravilloso. claro que no, Es para nada. maravilloso, es lo mejor que me ha pasado en la vida, conocer a mi psicóloga, como hablo en el libro, vaya, fue mi salvavidas. Es una de las personas que más voy a llevar siempre en mi corazón, porque vaya, sin ella no estaría aquí y lo tengo clarísimo. Entonces, vaya, yo animo a cualquier persona que esté aquí, que esté en un momento frágil, que si no sabes pedir ayuda, déjate ayudar, porque yo en un primer momento, también esto me parece importante, yo no supe pedir ayuda, pero me dejé ayudar, me dejé arrastrar por mis padres en este caso, cogedme de la mano y ayudadme porque yo no puedo más, Permíteme, no puedo más conmigo mismo. permíteme Sí, que te diga una cosa, Manu, que sí, llevo rato queriéndotela claro, preguntar, claro. porque tú con 12 años, Ujú. te dejaste llevar por tus padres. O sea, Sí, fue tu madre o tu padre, fue tu familia la que te dijo, sí. Manu, aquí está pasando algo, Ujú, vamos al médico y te derivaron a un psiquiatra y tú ujú. aceptaste con 12 Sí, años. sí. Eh, Ujú. O sea, con 14 años, sí, con 14 años pues justo. aún Ujú. peor me lo pones Sí, todavía. Con bueno, 14 sí, sí, sí. años, con Ujú. 14 años
hoy día hay muchos chicos que se niegan incluso a aceptar que probablemente necesitan ayuda o que tienen alguna problemática. Entonces, me imagino que tú entre las personas con las que has coincidido cuando hacías terapia, habrás Sí. encontrado todo tipo de personas, ¿no? Personas que estaban allí obligadas, personas que no querían, claro, y como son menores tienen que hacerlo sí o sí, ¿no? Sí. ¿Por qué crees que si tú hablabas con ellas, por qué se negaban o por qué se niegan? Y ya sé que esta pregunta a lo mejor Sí. no te la tendría que hacer a ti, Bueno, ¿no? es difícil, es difícil. Yo creo que hay muchos factores. Yo también, aparte de un peso lógico de responsabilidad que yo fui adquiriendo, considero que tenía una responsabilidad con mis padres y con mi familia. O sea, ellos estaban haciendo todo por ayudarme y yo también considero que tenía que darlo también, todo lo que podía en esos momentos. Pero hay mucha gente que no tiene esa suerte de tener ese entorno, porque yo considero que tuve un entorno maravilloso para poder recuperarme. Pero desafortunadamente hay mucha gente que no tiene esas familias que te pueden ayudar, no tienen ese amigo o amiga que te puedan echar esa mano. Entonces, eso también te echa para atrás para ir a esas terapias. Se pueden agravar los casos por diferentes maneras, por diferentes motivos. Entonces, también tienes mucho miedo y pudor de poder encontrar, sobre todo, por ejemplo, en terapias grupales. Yo, vaya, claro, coincidí con muchas personas de diferentes tipos de diagnósticos de salud mental. Entonces, claro, sí, de primeras es muy chocante y te choca porque, bueno, yo con 16 años y ves ese entorno es difícil, no lo voy a negar y, bueno, para mí fue muy difícil escuchar historias que, vaya, son muy duras. Entonces, entiendo perfectamente que cueste mucho y que es algo realmente difícil, pero vaya, el objetivo es sobre todo cuidarte, es sanarte. Y yo cuando entré al hospital 2 veces en un área de psiquiatría es totalmente diferente a un área normal, como Claro. cualquier otra planta, con normas estrictas y severas, que en un principio no entendía y luego lo ves y claro, tiene su sentido. Pero claro, yo consideraba que cada plato era una batalla, que cada terapia era un medicamento más y que cada día contaba y que, vaya, iba a haber momentos durísimos, que los hubo y que pensé en muchos momentos que no lo iba a superar, pero que se pude salir y al final, afortunadamente, pude salir de ello. Entonces, entiendo perfectamente que haya miedo, que haya estigmas, que haya presiones de las que, oye, que no te inciten a pedir esa ayuda, pero que hay que intentarlo, hay que dejarse ayudar y es por la salud, no hay más. Ya. Bueno, la verdad es que una maravilla, ¿no? Porque tus padres en ese momento lo tuvieron también Sí, fácil. Ellos también eran personas, bueno, no lo hemos hablado. Me has dicho sí, que tú los has visto madurar, sí. ¿no? Pero ¿cómo vieron ellos de entrada la enfermedad? ¿Cómo, Bueno, para el ello. diagnóstico, no la Sí, enfermedad, ¿no? Sino el diagnóstico. ¿Cómo se lo tomaron? ¿Qué actitud tenían? de primeras incredulidad, incertidumbre, porque no sabían por qué, sobre todo mucho en esta relación familia-paciente, tendemos mucho a echarnos las culpas, y a pasarnos la bola de la culpa, cosa que nadie tiene la culpa de No esto. tiene sentido, además, ¿no? Pero en un primer momento, lógicamente, empiezas a reflexionar el por qué ha venido esto. Si es, y lógicamente un padre y una madre, más que nadie, ellos acaparan toda esa culpa o ese cargo de responsabilidad de por qué su hijo o hija está aquí y por qué le ha pasado esto, sobre todo. Pero yo, como digo, fui evolucionando con ellos. Fuimos poco a poco dando pasos hacia adelante y yo digo en el libro muchas veces, bueno, cosas sobre mis padres. Yo, por ejemplo, a nivel emocional me considero que estoy más conectado con mi madre, pero vi una faceta de mi padre que nunca la había visto por aquel entonces, que él no expresaba sus sentimientos tanto como yo lo hago ahora o yo lo hacía. Y cómo ver poco a mi padre, sobre todo expresar esas emociones en terapias grupales también con familias.
y ver a mi madre y a mi hermano pues evolucionar con la enfermedad porque nadie tiene un manual y mucha gente me pregunta, padres y madres, de oye, ¿cómo os podemos tratar? ¿Cómo podemos? Porque cualquier cosa os puede herir y cualquier cosa, y lo sé, lo entiendo perfectamente porque es realmente duro y sé que nunca en ningún momento se hace con una mala intención, pero es que cuando respondemos en ese momento no somos nosotros, es la enfermedad quien habla. Eso es realmente importante, pero creedme que es que el simple hecho de estar, ya sabes que estás ahí, ya sabes que tienes esa pequeña cortina de esperanza. Oye, me están ayudando más de lo que yo pienso en un momento y yo, eso, después, una vez superada la enfermedad, pues es que viéndolo desde otro prisma, vamos, es increíble la ayuda que tuve de mis padres, la suerte que tuve, y yo por eso también les tengo, vamos, una alta estima. Siempre sé que un padre y una madre hace todo lo que sea por su hija o hija, pero depende en muchos casos. Y oye, hay cosas que te puede salir de tus manos. Entonces, vaya, yo les considero imprescindibles en mi recuperación, en mi salida de la enfermedad. Y bueno, sin ellos, desde luego, no estaría aquí. Vaya. Manu, hicieron alguna forma de terapia, Sí, porque tú fuiste atendido en la Seguridad sí, Social durante todo el tiempo. sí. Durante desde el principio, es verdad que al principio pues estuve con alguna terapia privada, pero no, fue todo ligado con la seguridad social y en el hospital de día sí que había sesiones con los padres y madres de otros Ajá. pacientes, que entonces ahí sí que, bueno, en un primer momento era difícil hablar de cada paciente, de cada emoción y cada sentimiento. Pero también creo que considero que los profesionales individualmente deberían tener un tiempo mayor con los padres y madres, porque entiendo que no tienen un manual y que lógicamente el afectado es el paciente. Pero vaya, son ellos los que lidian cada día con la enfermedad también, porque esto es una batalla que afrontamos todos y creo que también yo en mi caso concreto es verdad que cuando tenía terapias con la psicóloga individualmente, no cuando no estaba en el hospital, tenían un huequito pequeñito para mis padres, pues muy pequeño. Entonces, es verdad que eso, darles un poquito más de apoyo, creo que también es imprescindible, Desde el hospital, desde mi porque parte. tú piensa que, salvo el Mm, periodo en el que estás en el mm, hospital, el resto del tiempo, no sé si estarías en un centro de día después, pero el sí, resto del tiempo estás viviendo en tu casa con tus claro, padres. claro, Es es con eso, ellos sí. con los que tienes la convivencia. Y Mm, yo desde aquí mm, quiero decir, el otro día lo hablábamos también, ¿no? Te hablaba de aquella educadora social que yo sigo, Sara Desiré, y sí, algunas de las personas que están por aquí también la siguen. Es una educadora social bueno, pues que nos ayuda tiene 2 libros y que nos ujú, ayuda muchísimo a aprender cómo acompañar a la adolescencia, ¿no? Y además es que hay que tener en cuenta que lo que se vive, este tipo de trastornos, surgen en un momento en el que brota la adolescencia. Es un momento en el que tú estás intentando diferenciarte de los tuyos, ser adolescente, ser diferente a ujú, tu entorno. Y sí, cuando surge, cuando brota esta situación, ese momento en el que tu cuerpo está cambiando, es cuando realmente no estás preparado para todo eso. Y las familias estamos menos preparadas ujú, todavía. Entonces, es muy necesario, tanto si sí, hay enfermedad como si no la hay, es desde luego. muy necesario que los padres nos formemos. Y formarse, yo siempre lo digo, no hace falta que vayamos a la escuela a formarnos. Es Sí, importante, sí, pues sí. que, yo que sé, ahora hoy día es muy fácil Leer, seguir a cualquier gente que tiene información, mucho sí. contenido, ver vídeos, leer libros, que además son muy amenos y te sientes Sí, tan sí, sí. identificado que te ayudan muchísimo. Totalmente Eh, de acuerdo. hablábamos me dices que tú durante todo el tiempo estuviste en la asistencia pública, ¿no? En la Ujú, seguridad social. sí, Pero no habían dificultades de plazas, no había sí, plazas, sí, 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 había. Mi caso fue
realmente extremo. Yo considero que fue tal la rapidez sobre todo desde que me diagnostican hasta que voy perdiendo tan rápidamente peso, que es por eso se deriva mi caso al ámbito público. Pero hay mucha lista de espera y sigue habiendo. Y yo me acuerdo que cuando tenía las citas de control de cuando no estaba ingresado, me citaban a una hora concreta y recuerdo esperar horas y horas y horas porque solo había una psicóloga para 20 personas. Y eso es lo realmente dramático, que es cuestión de vida o muerte y que la gente creo que no es consciente que tenemos una de las peores ratios de Europa de profesional pacientes. Entonces, eso es dramático, eso realmente a mí me duele mucho ver pues que tengas que pagar 70, 80 euros por ir a un profesional y, oye, si tienes que pagarlo porque es imprescindible, pues es lo más importante, la salud. Pero, ojo, de verdad, debería haber una inversión, una ayuda y de recursos a los profesionales Debería. porque ahora cada vez más es imprescindible, es cuestión de vida o muerte. Pero vaya, en aquel momento también había problemas y sé de primera mano que todavía hay en Burgos. Los hay. eh, los hay, los hay. Ujú. Los hay cada vez más Sí. porque debido a este momento que hemos vivido de la pandemia, Ujú. bueno, para bien o para mal, se ha visibilizado mucho más cualquier Sí, situación de salud mental, sí. cualquier situación, aunque no llegara nunca a haber patología, pero enseguida, cualquier síntoma, enseguida se tiene en cuenta, las personas nos ponemos en alerta y bueno, el que más y el que menos, si se lo puede costear, pues eso que tú dices, ¿no? Se va a Sí. la privada. Pero si no puedes y tienes que conformarte con la asistencia pública, realmente es muy complicado. Sí, Una patología como un TCA o cualquier otra patología, sí, sí. con una Es vez muy cada difícil. 2 meses o No, una vez cada 3 meses no es posible. y no es suficiente, es que no, Entonces, no, no, no es entonces suficiente. es muy necesario que, yo siempre digo que las cosas que no se ven es como si no existieran. Si la Ujú. gente no salimos a la calle, no reivindicamos cuáles son nuestras necesidades, para mí es súper importante la labor que hacen las asociaciones, la nuestra y tantas otras. Tú me hablabas de Sí, otras asociaciones en las que tú estabas vinculado allí en Burgos, ¿no? sí, Es muy importante la labor que hacen las asociaciones porque son las que reivindican y las que ponen de manifiesto cuál es la problemática que hay, ¿no? Y los claro. usuarios que hay. Yo por eso digo muchas veces, no es tanto la cuota que se paga, ni porque es muchas veces simbólica, es que hayan muchos socios, porque si hay muchos socios, se puede ir a cualquier administración y presentar, mira, somos tantas personas afectadas de esta problemática. Y tanto Desde da que luego. estés en la asociación A, en la B o en la C o en la que sea. El caso es estar asociado y vinculado a una necesidad. Bueno, eso es Totalmente de mi acuerdo. Vamos, firmo en todo, reivindicación. firmo en todo lo que has dicho y vaya, es que desde la primera persona hasta la última en mi proceso, porque claro, yo hablo de psicólogos, pero también hablo de psiquiatras, de nutricionistas, Claro, de enfermeros, de enfermeras, efectivamente. porque todos y cada uno fueron vitales, vitales para mí y lo que dices es que es imprescindible que haya asociaciones como la vuestra, como esta, como las que hay en cualquier pequeña ciudad de, Sí, tantos de lados. España, es necesario porque no todas las personas, lamentablemente, no todos pueden costearse un psicólogo o psicóloga. ¿No? Entonces, vaya, Y si tú vas de forma individual a buscar nada, no te van a dar nada, porque te van a poner en la efectivamente. cola. En Sí, cambio, sí, si sí, sí, desde luego. salimos, si salimos todos a reivindicar, no hace falta que salgamos, pero O igual, solamente con la sí, igual sí representación. que hace falta. Yo creo que sí que hace falta también, No, no, porque sí, ahora uno se expresa más por las redes sociales, lógicamente que tienen un poder enorme, pero creo que también hace falta, oye, más autocrítica entre todos y, oye, si queremos cambiar las cosas, vamos a hacerlas de todos juntos de alguna manera, porque si no se va a acrecentar más este problema de que haya más jóvenes con problemas con salud mental, que no somos una generación de cristal. Es que ese es un falso mito que también se sigue diciendo. De eso nada. Necesitamos más ayuda y los profesionales son los que necesitan ayuda. Eso es así. Y hay que alzar la voz, hay que vale. intentar.
sobre todo por cualquier medio, llegar a los que realmente tienen el poder de cambiarlo. Que eso Total. suena muy utópico, pero No, es no, así, es así, es así. así es, totalmente cierto. Bueno, me gustaría que habláramos un Ujú, poquito de las recaídas, ¿no? Porque tú comentabas que habías entrado y salido varias veces del ujú. hospital. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo viviste esa situación? Pues es duro, es duro. Yo creo que normalmente suele haber recaídas, depende de muchos casos, lógicamente, pero yo, por ejemplo, en el primer ingreso solo relativamente estuve 10 días y yo cuando salí de aquel ingreso conocía algo más, muy poco más de la enfermedad, pero ya pensaba que estaba curado, que todo iba a ser jauja, como se dice popularmente, pero mucho más lejos de la realidad. Fui haciendo los mismos vicios, fui otra vez retrocediendo y a veces una recaída es más dura porque, claro, conoces un poco más de la enfermedad y a veces te quieres castigar más porque, oye, sabes cómo alimentar esas voces también, sabes cómo se pueden alimentar. Y es duro, es duro porque piensas que lo estás haciendo bien, pero no. Lo importante es que lo que siempre decimos es que la tendencia sea alcista, siempre. O sea, aunque demos algún paso hacia atrás, intentar remontar y, oye, hay días que podemos tener malos, que no pasa absolutamente nada, pero que se va mejorando. Pero una recaída, vaya, es dura y hay algunas que son realmente difíciles, pero que se pueden solucionar, que se pueden solucionar y que si hace falta más ayuda y más esfuerzo y más ingresos, pues como en mi caso, porque yo cuando ingresé la segunda vez estuve casi 3 meses y vaya, a mí se me hicieron como 5 años en aquel entorno porque no sabías ni qué hora era, no tenías ningún dispositivo, no sabes, contacto humano, no solo podías tener visitas de tus padres media hora al día. Y vaya, para mí fue durísimo, lógicamente, pero imprescindible, imprescindible. Entonces es eso, las recaídas pueden suceder, puede haber, pero lo importante es seguir dando pasitos hacia adelante y para mí era muy salvavidas el tener tus pequeños escapes también, más allá de la enfermedad. Por ejemplo, escribir, leer, escuchar la radio, que me encanta, escuchar la música, tener esas pequeñas aficiones alicientes más allá de la enfermedad, porque lógicamente la enfermedad lo que te hace es pensar 24/7 en ella, y en la comida, y en esto, y lo que tienes que hacer, y en lo que comerás, y lo que fuera. Pero tener pequeños alicientes y pequeñas distracciones también es muy importante para este tipo de enfermedades. Total, Yo os lo considero. total, total. Bueno, eh, quería, lo hemos hablado ya y tenía una nota aquí para hablar de la familia, pero ya no tiene mucho sentido. ¿Cómo te ve tu familia ahora en este momento? Pues bien, yo creo que bien, creo que está alguno por ahí, pero considero que bien, están, bueno, muy orgullosos, que sobre todo que haya podido salir de la enfermedad. Y en un primer momento yo también tenía miedo de cuando escribí el libro porque les desnudo completamente a ellos y lógicamente para ellos es un momento durísimo, para un padre y una madre también a nivel de relación, pues fue duro, lógicamente. Entonces, vaya, pero su ayuda y su apoyo siempre ha estado ahí. Me ven mejor que nunca en este aspecto y lógicamente sigo teniendo mis problemas pues a nivel laboral, a nivel del día a día, pero pues como tiene cualquier tipo de persona y están ahí. Por Pero supuesto. a nivel de la enfermedad de TCA están muy contentos de que haya podido superarla y de que ahora de que estoy haciendo este tipo de charlas con este proyecto. Están orgullosos de mí y vaya, yo eternamente agradecidos a ellos porque vaya, sin ellos no estoy aquí, repito una y otra vez, que soy pesado, pero es así. Ellos, ellos en algún, bueno, primero de todo, Sí. ¿cuándo tú consideras o cuándo tú ves, te sientes preparado, al margen de cuando te dieran el alta, ¿eh? Pero cuando tú empiezas a ver que Manu vuelve a ser el Manu de siempre o el Sí, Manu mejorado, ¿no? sí. ¿Cuándo crees cuando tú tienes la imagen mental de aquel día que tú dijiste, creo que estoy curado? Sí,
yo tengo como momentos, digamos, clave de estoy volviendo a ser yo, estoy volviendo a recuperar esa ilusión por vivir. Por ejemplo, también fui muy cabezota en el sentido de que año a año tenía que seguir el curso académico y quedarse atrás como que lo veía como un fracaso. Que en ninguno de los casos, y ahora que lo veo a largo plazo, desde tu prisma, tal vez debería haberme tomado más tiempo incluso para ello, pero bueno, afortunadamente pude ir año a año con todos mis compañeros y a pesar de, bueno, de no tener una adolescencia al uso, de tener una adolescencia completamente anómala y difícil, pues me acuerdo perfectamente estar en segundo de batch, terminando y dando el discurso de la graduación. Y yo, bueno, pues para mí eso fue como un momento, bueno, un éxtasis para mí, de, buah, realmente no, estoy recuperándome de esta enfermedad, estoy viendo salud que al principio veía imposible. Y vaya, luego pues pude hacer una carrera pues que en un primer momento pensaba que no iba a poder hacer, salir fuera a hacer un Erasmus, que todavía sigue teniendo alguna cita periódica, muy periódica, esporádica, pero seguía creciendo y seguía madurando y seguía aprendiendo de la vida. Entonces yo considero los momentos clave y luego ya con 20 años es cuando me dan el alta ya total. Pero yo creo que desde del 18, 19 años fue el momento que ya dije, creo que voy a poder con ello, que voy a seguir hacia adelante y que, vaya, que se va a acabar este sufrimiento y esta agonía porque he podido con ello, sí, sí. Pero es un camino largo, ¿verdad? Muy, muy, Estás hablando muy, muy desde largo. los 12, Muy, 12 muy, 13 años claro. Claro, estoy hablando hasta desde los los 18. 14, 15 años hasta los 18, 19, 20. Son 5 años de mucho tiempo, de mucha terapia, de mucha reflexión, de mucha introspección, porque vaya, yo sabía que quería ayudar de alguna forma, pero no sabía si esto era lo mejor o no. Y para superar este tipo de enfermedades es mejor tener un colchón porque no vaya a ser que eso, las recaídas que hablábamos antes. Entonces es eso, el tiempo es imprescindible, no hay que correr tampoco y no llegar a la meta lo más rápido posible, sino llegar y recuperarse. Pero vamos, que se puede salir de un TCA porque mucha gente me pregunta, ¿sigues teniendo ese miedo a...? Pues no, no, y yo sigo cuidando mi alimentación, pero porque me gusta, pero vaya, me puedo comer cualquier cosa y no tengo ningún miedo, Mira, porque a solo vemos propósito, la parte externa, como claro, decimos. Sí. a propósito de eso, te hacen una pregunta Ujú. aquí. Red Kitty te dice, si en la actualidad hay algún momento que te sientas inseguro con tu físico, ¿cómo lidias con esa sensación? Pues tengo herramientas para ello y creo que considero las analizo y es algo que es verdad que es muy académico a nivel psicológico, pero analizo los pensamientos, el por qué han aparecido y en qué momento concreto. Entonces, intento hacer eso. Creo que también son rachas o momentos que te pueden aparecer esos tipos de pensamientos porque le puede aparecer a cualquier tipo de persona. Y no, intento normalizarlos. Yo ahora no me fijo en mi cuerpo. Eh, Tengo que mejorar a nivel físico porque todo este proceso que me han pasado me ha lastrado a nivel físico, a nivel articular. He tenido Claro, 2 operaciones de hombro, 2 operaciones de rodilla. Bueno, pero igual tengo una operación de rodilla. Claro, todo eso también te marca y te da rabia porque a mí, por ejemplo, a nivel, me encanta hacer deporte, pero intento lidiarlo como con todas esas herramientas que me dieron en su momento y también creo que es importante decir que, oye, si esas herramientas se han quedado anticuadas u oxidadas, vuelve a pedir ayuda, pero no tiene nada que ver total. un TCA, es una enfermedad concreta que es algo en ese momento. Pero yo me considero totalmente recuperado de mi trastorno de conducta alimentaria. No, pero es Y bueno, importante, sí, es sí, importante eso que has ujú, dicho, que claro. cuando en el momento en el que te surge cualquier situación, tú tienes tus propias Ujú, herramientas, claro, ¿no? Que a claro. lo mejor no Y, coinciden con las de la otra persona, porque por cada uno supuesto. somos diferentes. Por eso es interesante pedir ayuda cuando uno tiene la necesidad, ¿no? Porque Claro, lo claro. que a ti te sirve es como una medicación, lo que a ti te va fantástico, si tú se lo pasas a otro compañero, a lo mejor le puede hacer daño, ¿no? Pues Desde las luego. herramientas que a ti te han servido seguramente se las podemos proponer a otra persona y Claro, a pero esa otra persona a lo mejor no le no funcionan de la tiene, misma no manera. tiene nada que ver. Cada persona
Cada persona ahí es totalmente diferente, como decimos. Entonces es imprescindible pedir ayuda cuando no puedas o dejarte ayudar. Y yo, vamos, tengo claro que voy a volver en cualquier momento, he vuelto, pero que es que no es nada malo. Es que es eso, como hablábamos antes, que es ir al médico, a que te receten algo, a que te cuenten algo. Una simple charla es más terapéutica que cualquier medicamento muchas Claro, veces. es que nos Entonces, pasa muchas eso. veces, perdona, Sí, que te corte, pero nos sí, pasa sí, muchas perdona, no, veces no, que a lo perdón. mejor tienes una Claro, gripe y claro, cada claro, año vas a que te receten algo por esa gripe, ¿no? ¿Por qué no vas a ir claro, por una, efectivamente, porque tienes un dolor en una por lo que pierna, sea. porque tienes esa Sí, zona más sí, delicada? claro. Pues tantas veces como lo necesites vas a ir al médico. Bueno, De la misma forma, es tienes que estoy momentos de seguro, bajón, sí, lo que pasa que, claro, totalmente. ha estado siempre tan Sí, estigmatizado el tema sí, es eso. de consultar a un psicólogo porque estás loco, que Claro, también hay eso que es. Sí. coger con pinzas esas expresiones, ¿no? Uf, sí, Pero sí, vaya. porque, a ver, es que cada uno está como está y cada uno tiene lo que tiene y las necesidades de cada uno hay que respetarlas. Yo me Pero, acuerdo una frase que había un paciente en el hospital, bueno, un poco así irónica y de humor para romper un poco el hielo, que me acuerdo que decía, hay gente muchísimo peor ahí fuera que estamos aquí que los que estamos aquí dentro, ¿eh? Que lo gritaba así mucho, en plan de sarcástico y de broma, pero es verdad. Es verdad que eso, que hace falta más apertura de miras en ese sentido, de oye, pues, y que más no es nada malo autocrítica. ir al psicólogo y es maravilloso. Vaya, a mí me ha abierto en muchos mundos, he aprendido de muchísima gente a nivel emocional que nunca lo había pensado. Yo me fijo en el aspecto emocional más que nunca de las personas y creo que eso también nos hace falta un poco ahora, pues lo que hablábamos antes, esa sociedad tan individualizada, con tantos miedos, lógicamente, por todo lo que tenemos, pero tender la mano y esa empatía es imprescindible para tener una sociedad mejor. Y dejar de tener miedos a Claro, expresarse lo que uno eso siente. es. Mira, Sí, sí. aquí tienes una pregunta Sí, que dice, Maribel te pregunta, ¿durante los ingresos había días especiales o días esperados? Si era así, ¿cuáles eran y por qué? buah. Joder, es buena pregunta. Yo me acuerdo perfectamente de un día que lo relata en el libro. Claro, en el área de psiquiatría están las ventanas cerradas a cal y canto, no puedes abrirlas. Entonces, esa sensación de no poder respirar el aire es realmente dura de no tener libertad, porque vaya, no hay nada mejor que la libertad, ¿no? En la vida. Y entonces me acuerdo un día que nos dejaron salir a una terracita que estaba al lado de la planta, y vaya, que era abril, pero en Burgos hace mucho frío, y por aquel entonces también hacía frío, suele hacer frío. Pero vamos, para mí fue uno de los mejores momentos que recuerdo del hospital, fue salir de la planta y sentirte un poco libre, aunque sea por 15 minutos, de respirar, dices, estar fuera un poco de esa agonía, de ese agobio constante de lo que es pensar en la enfermedad y respirar. También había otras terapias grupales con pues, manualidades, dibujos, escribir, que también te ayudaban entre compañeros y compañeras. Yo tuve todo con chicas a lidiar con la enfermedad y todo suma, todo suma. Y entre todas éramos más fuertes porque nos entendíamos y había, me acuerdo, un buzón también que no sé, un buzón de sugerencias. Entonces, bueno, buzón de sugerencias, Manu tiene que no sé qué, pues bueno, pero solo todo en aspectos positivos para intentar mejorar esa confianza con nosotros mismos, que es, como decíamos, es muy importante para lidiar con nuestra enfermedad y vaya, eso me acuerdo, es lo que tengo más Qué bonito constancia. lo que dices, de Ujú. verdad, Manu, de verdad me Gracias. encanta. Eh, te quería hacer un comentario, porque tú antes lo has Sí. dicho, ¿no? Ujú. Pero, a ver, que va a quedar un poco feo, ¿no? Que diga esto, pero eh, tú has ganado con esta enfermedad, con la lucha contra esta enfermedad que has ganado. Lo has dicho antes, ¿no? Has ganado Ujú. mayor sensibilidad. ¿Tú crees que el Manu de hoy eh, sería, porque tú ya eres una persona muy sensible, muy empática, muy abierta a las necesidades de los demás, el Manu de hoy sería Ujú.
¿Sería igual si no hubiera pasado por este TCA? Es realmente muy difícil de elucubrar y de pensar, pero claro, yo sacando el lado positivo de lo que comentas, me considero que adquirí una madurez extrema, o sea, muy por encima del resto de mis compañeros y compañeras de por aquel entonces. Entonces, conocí muchas enfermedades de mucho tipo, vi cosas que mucha gente en todo el resto de su vida no va a ver. Para bien o para mal, en ese sentido. Porque, claro, aprendí de momentos y de situaciones que te marcan y que lógicamente, yo las enderecé para adquirir una madurez. Igual, no, igual también por mi forma de ser, que creo que siempre he sido maduro, pero intenté sacar lo mejor de lo peor, como hablábamos, para que me hiciera más fuerte en el mundo en el que vivimos, para afrontar los nuevos miedos, para saber que me va a pasar muchas cosas que me van a afectar, que va a haber muchos momentos dolorosos, muy difíciles, pero que yo he vivido uno que es el peor momento de mi vida, Muy duro, que, sí. que lo tengo clarísimo, pero vamos, me van a haber momentos durísimos, lo tengo también muy claro. Creo que por esa parte sí, me dio un empaque, un colchón a nivel madurez y a nivel emocional, que igual tal vez mucha gente de mi generación, en mi caso, no lo tiene. Eso sí que, mira, me lo puedo apuntar. Pero lógicamente cuando mucha gente me pregunta que si tuve un clic o hay un momento en el que, oye, se te cambia esa dinámica, pues considero que es cuando te das cuenta de lo que te hace perder esta enfermedad, de todo lo que te hace perder, de todos esos momentos que, claro, me puedes dar muchas vueltas ahora, pero no merece la pena. Todo lo que te has perdido, pues momentos con amigos, familia, viajes o lo que fuera, pero yo eso, intento, con el libro también creo que intento plasmar que se puede salir de esta enfermedad y que se puede también tender la mano al otro siempre. Y eso siempre es lo que me ha enseñado también mi familia, esos valores que creo que también los he llevado a rajatabla en el buen sentido y vaya, siempre queriendo hacerlo mejor desde mi punto de vista, desde mi humildad y con los pies en el suelo siempre, sí, sí. Bueno, Manu, de verdad que me encanta de verdad como eres y como lo explicas. Yo creo que todas las personas en la vida, a lo largo de nuestra vida, Ujú. vivimos situaciones que nos ponen en momentos complicados, ¿no? Y Sí. depende de cómo utilicemos esas herramientas que tenemos o si no las tenemos, ¿no? Ujú. Tú, la vida, o a mí o a otras personas, la vida nos ha puesto desde muy pronto situaciones complicadas que nos han hecho o autogenerar recursos, porque a lo mejor no hemos tenido la oportunidad de tener un profesional, porque en aquel Ujú. momento a lo mejor, bueno, ya lo hablamos, ¿no? Sí, sí, sí. Que a lo mejor pues no había esa posibilidad porque no existían, Ujú. o sí que se han tenido, o sí que has tenido la posibilidad de tener ese apoyo que te han ayudado, que te ha ayudado a ser la persona que ahora eres, que has Ujú. crecido, por supuesto que has vivido unas batallas muy duras, pero gracias a esas batallas has conseguido unas herramientas que te van a durar mucho tiempo y que te van a permitir continuar creciendo, ¿no? Porque esas reflexiones, ese trabajo interno que tú haces, todo el mundo lo tenemos que hacer. Unos lo hacen cuando son jóvenes y otros lo hacen cuando a lo mejor tienen 50 y tantos años, ¿no? Pero ese trabajo un día u otro hay que hacerlo. Y mejor antes que más tarde, ¿no? Ojalá la vida Nunca, fuera nunca. más fácil, Eso es. ojalá nos prepararan y nos previnieran Claro, antes, que es claro, lo que claro. hablábamos al principio, ¿no? Sí, Ojalá sí, sí. tuviéramos personas como tú que nos dan charlas todos los días en las Eso no sé. escuelas y que se Ujú. trabajara todo esto, ¿no? Que se hicieran Eso sí, talleres sí. donde aprendiéramos a respetar, aprendiéramos a que no se habla del cuerpo de los demás, que no Ujú. se juzga a los demás, que cada uno tiene una vida y que hay que respetarla y aprender a entenderlos. Todas esas Ujú. cosas creo que educan, ¿no? Desde luego. Y a los padres, pues también, escuelas de padres, yo lo digo siempre, soy muy pesada, Sí. pero No, escuelas no. de padres, porque pienso que es necesario, y más con los Ujú. tiempos que vivimos, que nos sentimos súper inestables porque no conocemos la tecnología,
porque no estamos al día de las cosas que están cada Ujú. día saliendo a nivel Sí, sí, de sí. drogas, de sustancias, de juegos, de retos, de cosas que dices, madre mía, pero esto va mucho más rápido que la vida, ¿no? Total. Pues creo que es Y el otro importante. día, ayer escuché una reflexión que me pareció muy bonita de, bueno, un periodista que se llama Manuel Javois, que me pareció muy bonita, que hoy tenemos la Ah, lo suerte conozco, lo de conozco. que la medicina ha avanzado tanto de que nuestros padres pueden vivir mucho y que lógicamente una relación, por ejemplo, de pues un padre que tenga, pues en los míos digo, casi 60 años, cada uno no van a tener siempre la misma relación de confianza, son etapas de rachas. Y yo considero que en aquel momento tuve una relación de amor lamentable por lo que me padecí, pero vaya, esas relaciones se pueden afianzar y se pueden avivar de muchas maneras, porque eso es como el amor, o sea, y suena muy romántico y muy utópico, pero es así. Entonces, no todo va a ser feliz, no todo va a ser maravilloso y va a haber momentos duros, pero que se puede seguir afianzando de muchísimas maneras y que Total, tanto los pacientes como los padres necesitáis esa ayuda. Entonces, nada, total. agradecerte Bueno, por tengo que Sí, decir, sí. Ujú. perdóname, tengo que decir que la adolescencia es una etapa complicada y aunque Sí, no, no haya claro. ninguna forma de dificultad, es muy importante, Ujú. muy, muy, muy importante aprender por qué las personas la adolescencia se comporta como se comporta y que son de Sí. alguna manera pues subversivos, respondones, egocéntricos y todos los Ujú. calificativos que podamos poner, ¿no? Que no lo hacen porque No, quieran, es que es la naturaleza no. propia que les obliga a comportarse Sí, sí, así. sí. Así Claro, son estímulos, son sentimientos normales que aparecen y vaya que no son nada malos, al revés, están experimentando, estamos experimentando. total, Y seguimos experimentando, ¿eh? Se puede seguir aprendiendo total, y todavía nos queda tanto por aprender a nivel emocional que yo es lo que más me llena, seguir aprendiendo de las personas y de leer, de escuchar a gente como vosotros y nada, pues eso, yo bueno, muy y a agradecido desde... nosotros, a gente como tú, que lo necesitamos mucho, Bueno, muchas porque gracias. es muy necesario, de Muchas gracias. verdad. O sea, es que no es tirarte florecillas, ¿eh? No, Es no, que es muchas verdad. O sea, ha gracias. sido todo un Bueno, placer. No muchísimas sé si hay gracias. alguna persona que le gustaría preguntarle alguna cosa a Manu, Sí, que está fantástico. ahora a nuestra disposición. Lo que sí, recordaros que Sí. Manu tiene un libro muy interesante donde explica todas estas cosas de una forma pues Ujú. más ordenada, ¿no? Que yo a lo mejor Sí, pues me voy de un lado para no, otro, ¿no? pero Y en esta creo que entrevista creo que más o menos, hemos tocado muchísimos temas interesantes, yo creo, y bueno, eso, cualquier persona que quiera leer mi libro, El peso de la perfección, está en mi perfil de Instagram y también si me queréis enviar algún mensaje, estaré encantado y si se de lo queréis responderos y pedir, si se lo queréis pedir firmado, también se lo podéis pedir con la claro, dedicatoria. eso es, claro, claro, claro Bueno, que sí. muchísimas gracias, Manu. De verdad ha sido todo un Muchísimas placer el gracias. haberte conocido, el haber charlado contigo, el poder, bueno, pues preguntarte tantas cosas y que tú hayas sido tan generoso a respondernos, ¿no? Sin ningún tipo de problema. Estamos en Muchísimas gracias contacto, ¿vale? claro, muchísimas gracias a vosotros, a todas las que se han pasado para vernos un ratito oye, a ver si nos vemos en persona. Me acerco a Barcelona un día o tú vienes a Burgos Bueno, cuando cualquier día. tú Encantado. quieras. Bueno, lo Genial, de cualquier día ya veremos, pero como tengo tu contacto, genial, en el momento en el que yo tenga la posibilidad de viajar hasta Burgos, te aseguro que te llamaré o que te contactaré. Un abrazo genial, enorme. genial. Un abrazo enorme. Un beso a Venga, todos. buenas Adiós, noches. Adiós. adiós, adiós.